Hola, mi nombre es Grosvin Rivera y antes de pasar al simulador de planificación de procesos a corto plazo, es importante definir qué es un proceso. Bueno, un proceso es una tarea que está en ejecución y este proceso puede estar en varios estados. Puede estar en inicio, preparado, ejecución o bloqueado. Entonces, ¿por qué es importante la planificación de los procesos? Bueno, es importante porque se deben ejecutar en orden ciertas tareas dentro del sistema operativo. Los objetivos de la planificación de los procesos son equidad, maximizar la utilización del CPU, maximizar la productividad, minimizar el tiempo de espera, minimizar el tiempo de retorno, minimizar el tiempo de respuesta. Para cumplir con todos estos objetivos, hay algoritmos que nos ayudan a realizar la planificación de los procesos. En este caso son FIFO, que es primero que entra, es el primero que sale, Round Robin, el de proceso más corto, menor tiempo restante, y primero el de mayor tasa de respuesta. Entonces, ya he explicado estos conceptos, vamos a pasar con el primer algoritmo. Entonces le vamos a dar en procesar y seguidamente de esto mi compañero les va a explicar. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Aid Mendoza y continuando hablando de los planificadores a corto plazo, tenemos lo que es el algoritmo del FIFO. Este consiste en que el primer proceso que entra es el primer proceso que sale. Entonces podemos decir que algo bastante importante en este algoritmo es el tiempo. En este caso estamos hablando del tiempo de llegada del proceso, el cual es lo más importante. Entonces, vamos a probar en este simulador un pequeño ejemplo. Entonces, vamos a seleccionar el algoritmo que vamos a utilizar, en este caso el FIFO. Ponemos el proceso, le ponemos su nombre, el tiempo de llegada, le vamos a poner 5, la ráfaga 3 y su prioridad le vamos a poner 2. Bueno, entonces preparamos el primer proceso, el proceso B, tiempo de llegada le vamos a poner 6, ráfaga 4 y la prioridad 2. Entonces, preparamos nuevamente el proceso. El proceso se va a llamar el proceso C. Va a tener un tiempo de llegada 9, una ráfaga de 5 y una prioridad de 4. Entonces, también preparamos este proceso. Proceso D, tiempo de llegada le vamos a poner 13, ráfaga 5 y prioridad 7. Bueno, con este ya llevaríamos 4 procesos. Vamos a poner un quinto que va a ser el proceso E, que va a tener un tiempo de llegada 0, una ráfaga 7 y una prioridad 3. Entonces, preparamos nuestro proceso. Como podemos ver, acá están, según nosotros los hemos ido ingresando cada proceso, el A, el B, el C, el D y el E. Bueno, ahí están, según los hemos creado actualmente. Entonces, vamos nosotros a aplicar algoritmo. Como podemos ver, aplicamos el algoritmo y se han ordenado. Ahora el primero es el E, seguido del A, después el B, luego el C y por último el D. Entonces, en este caso, lo que se toma en cuenta es el tiempo de llegada. Como podemos ver, el proceso E tiene tiempo de llegada 0. El que seguiría sería el A, porque tiene un tiempo 5, tiempo de llegada, y el otro sería el 6, seguido del 9 y por último el 13. Entonces ya aplicamos el algoritmo, presionamos en resultados y acá podemos ver que el proceso A, acá tenemos nosotros todos los procesos preparados. Acá ya está procesado su estado es procesado. Entonces tenemos el proceso E, que es el tiempo de espera 0, tenemos su tiempo de retorno, tiempo de respuesta y su estado. Entonces acá tenemos la lista que está en orden, cómo fue procesado cada uno
de los procesos que nosotros organizamos acá. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que el tiempo de espera y el tiempo de retorno me sirven para determinar el algoritmo que es eficiente. Entonces, acá podemos ver que lo más importante es el tiempo de llegada. Acá podemos pasar por alto la prioridad, la ráfaga y todo lo demás, viendo que solo se toma en cuenta, bueno, lo más importante a tomar en cuenta es el tiempo de llegada, porque es en orden que el algoritmo ejecuta cada proceso. Buen día, mi nombre es Rosa Angélica y continuando con nuestro programa, pues yo voy a probar el primer proceso más corto, ¿verdad? Bueno, el primer proceso más corto es básicamente eso, el sistema opera el primer proceso más corto. Algunas de sus características pues son asociar a cada proceso el tiempo de ráfaga de CPU, selecciona el proceso con menor ráfaga de CPU, en caso de empate aplica el FIFO y es un algoritmo no expulsivo. Entonces, bueno, como para ejemplificar esto podemos imaginarnos, no sé, un par de personas que están haciendo una fila, quieren ir a hacer algún proceso, algún trámite burocrático en alguna de las instituciones públicas y resulta pues que la institución atiende primero a la persona que tiene el trámite más corto, o sea, entre más largo es su trámite, entonces va a estar más al final de la fila. En caso de que una persona, suponiendo, ¿verdad?, tengan dos procesos iguales y sean igual de cortos, entonces en ese caso aplicaríamos el FIFO. Y bueno, básicamente eso. Entonces voy a comenzar a hacer la prueba aquí en procesar. A ver, ahora sí. Bueno. Entonces estamos aquí, voy a hacer más grande la ventana. Vamos a escoger el proceso, que es el primer proceso más corto. Entonces vamos a poner el proceso 1 y número de ráfaga 1, ¿verdad? Tiempo de llegada 1 y con prioridad 1. Entonces le vamos a preparar el proceso. Y aquí tenemos nuestro primer proceso. Ahora vamos a crear un proceso número 2 con una ráfaga, le vamos a poner 2 también, tiempo de llegada 2 y prioridad 2. Preparamos el proceso y el 2 ahora se coloca detrás del 1, ¿verdad? Vamos a hacer un tercer proceso, ráfaga 3, tiempo de llegada 3, prioridad 3. Y aquí tenemos este, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a hacer otro proceso, un número 4. Le vamos a poner ráfaga 1, tiempo de llegada 4, prioridad 4. Preparar proceso. Y vamos a ver el algoritmo. Y vemos aquí los resultados de lo que hicimos. Aquí tenemos el proceso 1, el tiempo que nosotros ingresamos, ¿verdad? El tiempo de retorno, tiempo de respuesta y el estado, ¿verdad? Y en este caso, pues, todos dicen procesado. En este caso, pues, si se fijan, aquí está primero el 4 y después el 3, porque aquí en el 4 yo usé una ráfaga número 1, entonces por eso es que aparece primero el 4, porque procesó primero el 4 antes del 3. Bueno, no sé si me entendieron. Y bueno, entonces ahora le damos finalizar y los voy a dejar pues con otro compañero que va a seguir explicando un poquito más. Muy bien, así es, yo voy a continuar con la exposición de nuestro proyecto y entonces yo les voy a hablar sobre el proceso utilizando Round Robin. Entonces, el Round Robin es uno de los algoritmos más antiguos
sencillos y equitativos en el reparto de la CPU. Ya veremos por qué es tan equitativo. Y también entre los procesos, lo que significa que evita la monopolización de uso de la CPU y es muy válido para entornos de tiempo compartido. El algoritmo consiste en definir una unidad de tiempo que se llama quantum. Esta este es el tiempo la cual se le asigna a cada proceso que esté en estado listo. Cuando un proceso está ya en estado listo, entonces este es el tiempo que va a durar ese proceso. Básicamente de eso trata esta unidad de tiempo. Si el proceso agota el quantum, el tiempo que nosotros le hayamos puesto acá, entonces elegirá otro proceso para comenzarlo a trabajar y de esa forma así va alternando sus procesos. También es importante aclarar que lo va haciendo utilizando también el FIFO. El primero que entra, según el tiempo de llegada, es el primero que usará y dependiendo del quantum, entonces irá agotando las ráfagas del CPU. Entonces, muy bien, vamos a añadir ahora los procesos para nuestro programa y hacer hacer el proceso de round robin para ver cómo funciona y explicar su funcionamiento. Entonces, primero comenzaremos con el proceso número 1, que a este le vamos a dar le vamos a poner que tiene 3 ráfagas de CPU y a este le pondremos un tiempo de llegada de 0 y con una prioridad de 1. Entonces, y el quantum en este caso lo pondremos de 3. Entonces vamos a ir preparando los procesos. El siguiente sería el proceso número 2 con una ráfaga de 1, por ejemplo, y un tiempo de llegada de 4 le vamos a poner y prioridad 3. Entonces, el siguiente proceso 3 tendría una ráfaga de 3, un tiempo de llegada de 2 y una prioridad de 1. El siguiente sería el proceso 4 con una ráfaga de 4, un tiempo de llegada de 1 y una prioridad de 3. Luego el siguiente proceso sería el 5 con una ráfaga le vamos a poner 2, un tiempo de llegada de 3 y la prioridad de 4. Siempre todas tienen que ir con el quantum 3. El proceso último que vamos a añadir para este programa será el proceso 6 con una ráfaga de 5, un tiempo de llegada de 5 y también la prioridad 5. Vamos a preparar esto y entonces ahora aplicaríamos el algoritmo. Digamos, en el caso de estos procesos que ya he añadido, tengo estos 6 procesos. Entonces, en este caso, el primero que entrará será el proceso 1, que tiene un tiempo de llegada de 0. Entonces, como el quantum es de 3, agotará estas 3 ráfagas y este sí se acabará. Pero en el caso, cuando entre en este proceso 4, que sí sería el siguiente, porque tiene un tiempo de llegada de 1, entonces solo agotará 3 de estas ráfagas y todavía quedará una ráfaga en el CPU. Entonces, este proceso todavía seguirá existiendo y entonces cuando termine con los otros, volverá con este proceso para acabar las ráfagas que le hagan falta. Entonces, en este programa ya hemos aplicado estos 6 procesos, entonces vamos a ver cómo funciona este algoritmo. Entonces, como pueden ver, si el proceso 1 es el primero que entra con un tiempo de llegada de 0 y luego el que sigue es el proceso 4 con un tiempo de llegada de 3 y así sucesivamente van sumando 0 tiempo de llegada. Por ejemplo, el siguiente sería el proceso número 3 que tiene un tiempo de llegada de 2 más las ráfagas sobrantes y el tiempo de llegada del anterior. Entonces se van acá colocando el tiempo que tarda en hacer los procesos. Entonces, ahora veremos los resultados y entonces pueden ver que tardó un tiempo promedio de 8 en el tiempo de espera. En el tiempo de retorno tardó unos 14 segundos y en total le dio un tiempo de respuesta de 12. Muy bien, eso sería todo por mi parte. Los dejo con mi compañero que seguirá hablando del siguiente proceso. Muchas gracias.
Buenas, mi nombre es Miguel Salgado y continuando con los procesos, yo les explicaré sobre el proceso de menor tiempo restante. Entonces, como una pequeña introducción, vemos que el proceso de menor tiempo restante nos dice que la política del menor tiempo restante, su sigla SRT, es una versión expulsiva del primer proceso más corto. Entonces, nos dice que en este caso el planificador siempre escoge el proceso que tiene el menor tiempo de proceso restante esperado. Dice que cuando un nuevo proceso se une a la cola de los listados, que podría tener un tiempo restante menor que el proceso actualmente que está siendo ejecutado. Por lo tanto, dice que el planificador debe tener una estimación del tiempo de procesos para realizar la función seleccionada y existen riesgos de inanición para los procesos más largos. Nos dice que el proceso de menor tiempo restante no tiene el sesgo en favor de los procesos largos que se pueden encontrar en otro proceso, a diferencia del turno rotatorio. Nos dice que no se generan interrupciones adicionales, se reduce la sobrecarga y por otra parte se deben almacenar los tiempos de servicio transcurrido, así generando una sobrecarga. Nos dice que el menor tiempo restante debería de mejorar los tiempos de estancia del primer proceso más corto, porque un trabajo corto se le da preferencia sobre un trabajo más largo de ejecución. Entonces ahora, probando nuestro ejecutable en la planificación de proceso, ahora elegiremos un proceso. Elegiremos el de menor tiempo restante. Entonces aquí cargaremos varios procesos. Colocaremos un proceso número 1 que tendrá un tiempo de llegada de 4, una ráfaga de 4 y en prioridad pondremos 0 ya que aquí no ocuparemos la prioridad. Preparamos el proceso, procedemos a cargar un segundo proceso que tendrá un tiempo de llegada de 6 y una ráfaga de 5 y en prioridad pondremos 0, como les venía diciendo, no ocuparemos la prioridad en este proceso. Lo preparamos y cargaremos un tercer proceso con un tiempo de llegada de 8 y una ráfaga de 2. Siempre prioridad 0. Preparamos el proceso y aplicamos el algoritmo. Y como vemos, nos los genera en orden de menor a mayor, ya que el menor tiempo sería el del proceso 1, que sería de 4. Después le seguiría el proceso 2 y el proceso 3. Ahora veremos qué pasa si nosotros colocamos procesos que tengan un menor tiempo. Entonces procedemos a colocar un proceso número 4 con un tiempo de llegada de 2 y una ráfaga de 6 y la prioridad siempre va a ser 0. Entonces preparamos este proceso y colocaremos un proceso número 5 que tendrá un tiempo de llegada de 0, una ráfaga de 3 y una prioridad de 0. Entonces preparamos este quinto proceso y veremos ahora lo que pasa. Aplicamos el algoritmo y como vemos, al momento de aplicar el algoritmo, nos salen los dos nuevos procesos que están al principio. Si recordamos anteriormente, el proceso 1 era el primer proceso que estaba, ya que el tiempo era mucho menor. Pero después aplicamos el proceso número 4, que tendría un tiempo de llegada menor al del proceso número 1. Y después aplicamos el proceso número 5, que tenía un tiempo de llegada menor al proceso 4 y menores a los demás procesos, como este era el tiempo de llegada número 0. Entonces, en este caso, utiliza una versión expulsiva, que significa que cada vez que haya una llegada de un nuevo proceso, él evaluará cuál de todos los procesos le falta menos tiempo para terminar. Y ese será el que se ejecutará. En este caso, se ejecutará el proceso número 5. Bueno, esto ha sido todo de la explicación de los procesos. Muchas gracias.